contarles que, ya, contarles que la clase de hoy, ¿se escucha ahí? Si es que se pueden silenciar también el resto. La voy a hacer yo, ya que Andrea no se va a poder conectar, y vamos a hacer una continuidad de lo que vimos la clase pasada en relación con la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos en los casos de litigio climático y de litigio ambiental. Entonces, voy a compartir pantalla, que habíamos quedado en la página, más o menos en la lámina 10, pero igual me parece importante como volver a recordar ciertos aspectos que consideramos que eran importantes para los objetivos de esta clase, y principalmente es conocer estándares en derechos humanos que pueden ser aplicables en litigios climáticos y que además también se vinculan con la situación de existencia de hechos de violencia y criminalización hacia personas defensoras de los derechos humanos y en particular de los derechos de la naturaleza. Y vamos a continuar ciertos aspectos que estuvimos conversando hoy, la clase pasada. Ya. Y en particular, cuando vamos a hablar ahora respecto como un primer concepto que tiene que ver con lo que son los estándares. Ya mucho hemos hablado dentro de la clase de que de que las herramientas de litigio que podemos tener al interior de nuestro ordenamiento jurídico, pero también en el derecho internacional de los derechos humanos, precisamente tiene que ver con la aplicación de ciertos estándares. Y estos estándares no son como marcos normativos rígidos, sino que están en permanente construcción y en permanente como incorporación de contenidos, de formas y situaciones de aplicación, y cómo se van construyendo ya. Primero, además de ciertas decisiones judiciales que tienen que ver con la jurisprudencia de los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en el caso de otros continentes, qué sé yo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, se incorporan también ciertas recomendaciones o no sé, ciertos informes que se pueden realizar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además también, cuando hablamos de estándares jurídicos, vamos a hablar sobre el contenido existente en distintos instrumentos de derecho internacional, principalmente los derechos humanos, que integran la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también otros tratados como, qué sé yo, la Convención de Belém do Pará, en nuestro caso, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, en otros casos tienen que ver también con, por ejemplo, el Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, y así, por ejemplo, o sea, sobre el cambio climático, y además también dice relación con opiniones consultivas y otras instancias en las que el sistema interamericano se ha pronunciado respecto, por ejemplo, a casos en particulares y desarrolla el contenido de un derecho en particular. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la aplicación de estándares internacionales, podemos ver el caso del derecho humano al agua. En el caso del derecho humano al agua, perdón, mi hija me corrió la pantalla, lo siento. Vamos a ver que tiene un desarrollo súper interesante porque hoy en día está sentado en la jurisprudencia tanto a nivel internacional de la Corte Interamericana de Justicia, con el caso La Cajona del año 2023, en que se reconoce el derecho al agua como un derecho humano autónomo, en especial para las comunidades y los pueblos indígenas. Vamos a ver que también la Corte Suprema en determinados fallos ha establecido la existencia del derecho humano al agua como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, no existe ningún instrumento
que formalmente o un tratado internacional que incluya el derecho al agua como un derecho autónomo. No sé si se entiende esa idea. No, no existe una norma internacional que esté, o un artículo dentro, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hable sobre el derecho humano al agua como un derecho autónomo, independiente del derecho a la vida o el derecho a la salud. Sin embargo, a partir de distintas jurisprudencias que se ha desarrollado a lo largo de distintos litigios, y en particular en relación con, por ejemplo, el informe que realizó el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de en relación con una interpretación sobre el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que el derecho humano al agua es un derecho autónomo, o sea que en el fondo el derecho humano al agua y al saneamiento debe ser garantizado por los estados de forma independiente a otros derechos, aun cuando se encuentre interconectado, como por ejemplo el derecho humano al agua y su conexión con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, con el derecho a la vivienda, con otro tipo de derechos. Pero en la práctica, cuando hoy día hablamos del derecho humano al agua, y podemos leer también en las sentencias de la Corte Suprema, es que existen distintas como formas de asegurar jurídicamente la existencia de este derecho como un derecho fundamental autónomo, y esto se construye a partir de las distintas interpretaciones que ha levantado la jurisprudencia mediante la utilización de estándares que están incluidos en estos instrumentos internacionales y opiniones consultivas. Entonces hoy día, ¿no? Cuando los tribunales han acogido la existencia de esta hipótesis de un derecho humano al agua como un derecho autónomo, en especial en el marco del cambio climático, esto tiene relación precisamente con el desarrollo de estándares en derechos humanos que vinculan el derecho a la vida, los derechos de los pueblos indígenas también, con la existencia del derecho humano, que todas las personas tienen tienen un derecho al agua y con determinadas características, ¿ya? La observación del comité establece que los estados tienen el deber de asegurar que las personas tengan acceso al agua en una calidad determinada, en una cantidad determinada, que tengan una accesibilidad física, que sí también tengan una accesibilidad económica. Todas estas características que se refieren al derecho humano al agua son construidas a partir de estas interpretaciones de este comité, pero que han permitido realizar un desarrollo de estándares, es decir, de delimitar el contenido del derecho humano al agua, lo que permita que este pueda ser aplicado en determinadas circunstancias en un litigio en particular. No sé si se me entiende hasta ahí, pero en el fondo lo importante es que cuando hablamos sobre la aplicación de estándares, precisamente tiene que ver con la configuración y la delimitación del contenido de una norma, el contenido de un derecho. Y este contenido del derecho, en este caso, por ejemplo, del derecho humano al agua, puede a veces estar en tratados internacionales, pero a veces no está en tratados internacionales. Entonces, ¿cómo se busca el contenido de este estándar? Se busca mediante, por ejemplo, las observaciones de los comités, mediante distintos instrumentos del sistema interamericano, mediante la jurisprudencia. Entonces, en el fondo, ese es el tipo de argumentación que hoy día conocemos, ¿no? Y que ha permitido el aseguramiento, o al menos el reconocimiento de la existencia de este derecho humano a través de distintas jurisprudencias a nivel internacional y también a nivel interno en el caso de Chile. ¿Ya? ¿Duda hasta ahí algo? ¿O comentario? No sé si se entiende la idea. Ya, entonces seguimos. Ya. Y aquí yo quería como un poco mostrarles mediante un ejemplo concreto la utilización de esta como técnica de la invocación de estándares de derechos humanos
en un caso en particular sobre litigio climático. Bueno, este es el caso, no sé si lo conocen por ahí, donde también es parte de la causa FIMA, junto a distintas agrupaciones de vecinas, de vecinos afectados por Anglo American, que presentamos hace un tiempo atrás un recurso, no se llama un recurso de anulación, pero lo presentamos ante el Servicio de Evaluación Ambiental por el proyecto minero Los Bronces Integrados de Anglo American. Este es un proyecto que en primera instancia fue rechazado por el SEA y que lo que busca es la ampliación de la mina de los bronces integrados que se ubica entre las comunas de Barnechea y Colina, en la región metropolitana, producto de las graves amenazas que genera por temas de contaminación. Y también en este caso en particular la presentamos como dentro del marco de un litigio climático, señalando de que existían distintas afectaciones a glaciares, como son los glaciares El Alfa, Olivar y el Palomar, creo que se llama, que quedan en Caminos Farellones también. Entonces voy a dejar de compartir esta y les quería compartir Lucas también. Les voy a compartir este recurso que hicimos, en este caso. Ya. Entonces, en particular, ay Luis, es que me trato de tomar en brazo. Un segundo. Ya. Esta solicitud de invalidación, no de anulación, de este acto administrativo, que es la calificación ambientalmente favorable por parte del Comité de Ministros, la presentamos en contra de este proyecto de ampliación de los bronces integrados y un poco lo que hicimos con algunas compañeras y compañeros del movimiento fue presentar esta solicitud de invalidación. Y aquí lo que les quería mostrar, ¿no? Bueno, primero está obviamente la parte de la identificación, algunos aspectos formales, y aquí, por ejemplo, empezamos a explicar los hechos. Yo en general cuando hago este tipo de escritos trato como también de incluir como, ¿cierto? Primero como todos los aspectos formales, y este es un tema súper importante porque cuando hablamos respecto a la legitimación activa, si bien las reglas administrativas tienen ciertos aspectos que son importantes en términos procedimentales, también es importante como la discusión que existe en todos los litigios ambientales respecto a la legitimidad activa que tienen las personas para presentar distintas acciones de litigios climáticos, de litigios ambientales, porque obviamente siempre cuando uno presenta cualquier tipo de acción, más o menos el tipo de jurisdicción más o menos exige que exista como algún tipo de causalidad respecto a un hecho ilícito, a un hecho dañino y que afecta a determinadas personas. Un poco esta idea de los litigios climáticos viene también a como ampliar esta concepción de la legitimidad activa, ¿ya? En este caso hay una argumentación más formal respecto a la legitimidad activa, pero siempre es súper interesante cuando uno estudia como los temas acerca de litigios climáticos es analizar quiénes o básicamente de qué forma el cambio climático afecta a nuestros derechos. Y eso, como en el fondo, rompe una cadena de causalidad muy clásica como la responsabilidad extracontractual o incluso el derecho
ambiental que exige ciertas cadenas causales, hoy día también, y además incluyendo obviamente el principio precautorio, pero principalmente al ser el cambio climático, digamos, un fenómeno que afecta de distintas formas, pero en general a la humanidad en general, uno puede como proponer esta ampliación de la legitimidad activa como una forma amplia de impugnar todos estos procesos y estos hechos que afectan producto del cambio climático nuestros derechos. Y aquí, ya bueno, además de los aspectos formales, empezamos a trabajar identificando los hechos, y aquí se establece cuál es la localización del proyecto, se habla como de la regulación general, y luego comenzamos como un poco, además de los aspectos administrativos, a comenzar esta argumentación, a señalar de que existe una desatención de las obligaciones del Estado en materia de cambio climático. Y precisamente, ¿no? Esta infracción de estos deberes del Estado, esta inobservancia de estos deberes y estos estándares, se traduce en el incumplimiento de estándares y normas asentadas en el sistema internacional. En este sentido, como que la línea argumentativa que uno empieza a levantar cuando comienza a desarrollar estos litigios como basados en estándares en derechos humanos, es precisamente establecer como, en primer lugar, la existencia de obligaciones ambientales y climáticas vinculadas a los derechos humanos. Entonces, por eso, la clase pasada hablamos de distintas herramientas que nos pueden servir como en el marco de los litigios climáticos para solicitar ciertos pronunciamientos del sistema interamericano, de la Corte, de la Comisión o ciertos órganos como relatoría. ¿Y para qué nos sirven este tipo de pronunciamientos? Precisamente nos sirven para que comencemos como a determinar y a configurar cuáles son estos estándares y obligaciones de los estados dentro del marco del cambio climático en relación con los derechos humanos de las personas, y cómo, digamos, este marco jurídico, normativo, interpretativo que se ha ido desarrollando no solamente mediante tratados, sino también sentencias, opiniones, resoluciones, como vimos en un principio, van dando contenido, van dando también como forma a cuáles son las obligaciones propias de los estados y cómo también esto se vincula con la exigibilidad de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en este caso comenzamos invocando un marco normativo como es el caso del Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, etc. Y ahí empezamos a hablar sobre las obligaciones que existen respecto a los ecosistemas que son frágiles. En este caso, hablamos de ecosistemas montañosos, porque lo que estamos hablando es de un caso en que existe un proyecto que está afectando glaciares que se encuentran en la región metropolitana. Entonces, comenzamos a hablar como de la importancia de los glaciares, de los ecosistemas montañosos y rocosos, y de los glaciares existentes en el territorio. Además de ello, ¿no? De su vinculación con el almacenaje de agua como un derecho y de la importancia de los glaciares. Y ahí hacemos una referencia directa, ¿no? Hacia los estándares que ha levantado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación con el cambio climático, ¿ya? Y aquí hicimos una referencia, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos ha afirmado clara y sostenidamente que los estados tienen la obligación de mitigar y prevenir el cambio climático, hacemos esta referencia, y señalamos que estas medidas y estas obligaciones han sido desatendidas por el Estado de Chile. ¿Por qué? Y luego de eso comenzamos a desarrollar esta argumentación en base a las obligaciones climáticas del Estado de Chile, y también comenzamos a hacer una referencia normativa respecto a los tratados internacionales climáticos a los cuales Chile ha suscrito. Y luego de eso, avanzamos en ello. Y hacemos el link directo a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los contenidos que ha establecido el Pacto Internacional de Derechos Humanos, entre otros. Y ahí ya directamente empezamos a argumentar en relación con estándares, con las obligaciones de prevención,
y hacemos toda una referencia a cuáles son las fuentes desde las cuales nosotras también construimos estas existencias, estos estándares. Y todas estas fuentes se encuentran en la jurisprudencia del sistema interamericano, en opiniones consultivas, y en el fondo vamos como incluyendo también todas aquellas normas, todas aquellas resoluciones, principios que se encuentran ya establecidos o ya se encuentran desarrollándose en el sistema interamericano y cómo eso se aplica en el caso concreto. ¿Alguien escribió un mensaje? Ya. Entonces voy a seguir y ahí hablamos de distintas vinculaciones. Y luego, digamos, al decir, primero decir ya, el Estado tiene ciertas obligaciones. Las fuentes de esas obligaciones se encuentran en estos estándares de derechos humanos que están construidos por tratados, pero en este caso más por sentencia, por las opiniones consultivas, etc. Y luego decimos, bueno, y esto afecta derechos humanos, y esto afecta derechos colectivos también, y cuáles son los derechos humanos que se ven afectados. En este caso, por ejemplo, empezamos a hablar sobre el derecho a la salud, en qué fuentes se encuentra, por ejemplo, garantizado o desarrollado el derecho a la salud, y además también empezamos a hablar sobre la presencia, por ejemplo, de carbono negro, cómo este afecta a los glaciares, como esto también genera, bueno, igual ustedes tienen una clase de glaciares, pero el carbono negro es el hollín, es un contaminante de vida corta, y se caracteriza porque, bueno, además de ser un supercontaminante y afectar mucho los sistemas respiratorios de niñas, también lo que hace es que afectan el albedo, es decir, como la forma de, de, de reflectar la luz que tienen los glaciares y se deposita en los glaciares y hace que se comiencen a derretir. Entonces, cuando se hizo análisis de estos glaciares, se encontró precisamente la presencia de carbono negro vinculado a las emisiones que existían en los bronces integrales. Entonces, bueno, además de distintas cosas que empezamos a incluir, y aquí es un ejemplo claro un poco de lo que hablamos en la clase pasada, de incluir, por ejemplo, fotografías, de incluir mapas dentro de las presentaciones para mostrar la presencia de glaciares. Si nosotros decimos, ya, bueno, aquí hay glaciares y tiene que haber una protección especial, mostrar cómo son los glaciares, mostrar cuál es la evidencia, la distancia entre los glaciares, por ejemplo, y aquí el proyecto de inversión. Aquí estamos hablando sobre el sentido de los vientos y cómo se traslada el carbono negro hacia un glaciar. Como también como los horarios en que se mueve el viento. Entonces, a partir, ¿no?, como de estas informaciones, uno las puede incluir dentro de como la solicitud de, no sé, cualquier demanda que nos hace un recurso de protección, una invalidación administrativa, una solicitud de medida cautelar, una demanda internacional, todo eso más o menos como siguiendo esta estructura. Y ahí luego, como hablando como en términos jurídicos, comenzamos también a argumentar, y precisamente ahí quería llegar allá, así a la página 45, también utilizamos dentro como de nuestra presentación las argumentaciones en torno a la existencia de estándares de derechos humanos relacionados al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y en el marco del cambio climático. Entonces ahí ya comenzamos también nuevamente a hacer referencias sobre los estándares normativos, estándares interpretativos, y además también podemos hacer una bajada a los ordenamientos internos dependiendo como del país en que vivimos, etc. Entonces, por ejemplo, y ahí hay como un desarrollo más específico sobre los derechos humanos afectados por el cambio climático, que bueno, es parte también de como toda esta solicitud de opinión consultiva y todo el proceso que se está viviendo hoy día en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero ahí es importante, ¿no? Porque lo que se, se argumenta es que en primer lugar, y cuando hablamos en materia de derechos humanos, el cambio climático, en primer lugar, lo que hace es amenazar el derecho a la vida, y esto lo hace de formas tanto directas como de formas indirectas.
Efectivamente, producto de los desastres ocasionados por el cambio climático, ya sea por inundaciones, incendios forestales, derretimiento de glaciares, huracanes y tifones, directamente muere mucha gente. Pero también sucede que producto de enfermedades, de lesiones y de otras como situaciones que no son directamente como un fenómeno climático en específico, sino transformaciones en los sistemas de alimentación, enfermedades, falta de agua, existencia como de enfermedades distintas a los climas porque se están modificando, han hecho de que también exista como una afectación del derecho a la vida, tanto de forma directa, como decía, como sequía, inundaciones, tifones, huracanes, etcétera, pero también de forma indirecta mediante como las alteraciones de ecosistemas que afectan en la vida de las personas, etcétera. Y de hecho, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2030 y el 2050, el cambio climático causará unas 250.000 muertes adicionales cada año. Es decir, como que existe también ya es una cuantificación de cuántas muertes asociadas al cambio climático van a comenzar a generarse a nivel mundial. Bueno, obviamente también otro derecho que se ve súper afectado, amenazado por el cambio climático, es el derecho a la salud, ya sea por transformaciones como en los sistemas en las enfermedades, por los distintos vectores, mosquitos, etcétera, la falta de agua, la falta de salubridad, la desnutrición, desplazamientos forzados, pero también igual hay un aspecto súper importante que la salud mental igual se ve muy afectada de muchísimas personas producto del cambio climático y de las alteraciones climáticas. La existencia, la gravedad de los incendios forestales, de los huracanes, de las inundaciones, también genera mucha ansiedad y mucho temor en muchas personas, como que el cambio climático no solamente afecta como en términos de salud física, sino también de salud mental. Y esa fue, por ejemplo, la principal argumentación de este grupo de mujeres que demandaron a Suiza en el tribunal en su país y que mostramos la clase pasada. En el fondo su argumentación jurídica fue la afectación del derecho a la salud. Otros derechos que se ven amenazados por el cambio climático son el derecho a la alimentación, producto también como de las transformaciones climáticas, existen unas grandes pérdidas y amenazas como los sistemas, especialmente los sistemas más tradicionales de agricultura. Espera, vengo en un segundito. Ya. Además también, obviamente el derecho humano al agua y al saneamiento se ve muy afectado eh, por el cambio climático. Como les dije previamente, existen ya como estándares interpretativos en relación con la garantía del derecho humano al agua en términos de cantidad, de calidad, de disponibilidad, de accesibilidad, de asequibilidad. Pero precisamente, ¿no? Producto de los fenómenos meteorológicos vinculados al cambio climático, hoy día existen transformaciones en la frecuencia, la extensión espacial, en la intensidad y en todos los ciclos hídricos, lo que hoy día genera distintas formas y manifestaciones como la escasez y la sequía. Y en ese caso, ¿no? Vamos a ver hoy día en Chile que presenta muchísimas comunas, creo que son más de 200 comunas con decretos de escasez hídrica, que si bien igual este año ha llovido un montón, se siguen manteniendo, digamos, con esta falta de accesibilidad hídrica por parte de la población. Entonces, es interesante, ¿no? Analizar como de qué perspectivas también la protección de este derecho humano al agua, que como les decía, ya se encuentra como asentado en la jurisprudencia, incluso de la Corte Suprema, en estas dos sentencias que tengo citadas acá. Hoy día también se ve amenazado por el cambio climático. Y así también, como en este caso en particular, como era un caso en especial de la región metropolitana, pero vamos a ver más adelante que también existen distintos derechos humanos
tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que se ven amenazados por el cambio climático. Y en este caso en particular, y ahí como que hablamos específicamente sobre el derecho a la salud de las personas recurrentes, como un poco para saltar como ese obstáculo, como que les decía en un principio, que tiene que ver con la legitimidad activa, porque siempre uno es importante como que ponga como cómo se afecta a los derechos de las personas que son recurrentes. Entonces, este es un caso en particular. Esta causa todavía se encuentra en tramitación, no tenemos el resultado, pero sí yo se la quise traer porque en el fondo es como un caso en que utilizamos las argumentaciones jurídicas fundadas en estándares de derechos humanos, es decir, en lo que ha dicho la Corte, la Comisión, etcétera, aplicada a un caso de litigio climático en nuestro país, en la región metropolitana, que presentamos a principios de este año. Entonces creo que es interesante, ¿no? Un poco como que con este tipo de acciones que podemos hacer en nuestros territorios, en nuestras comunidades, podemos utilizar y aplicar todas estas herramientas que le hemos estado conversando con Andy sobre que el propio sistema interamericano entrega. Y si a eso le sumamos, no sé, aspectos sobre el acuerdo de Escazú, otros fuentes argumentativas que se van a ir desarrollando, como lo que va a ser la opinión consultiva, la sentencia del Tribunal del Mar o la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Hoy día es como un ámbito que va a estar en permanente construcción y en permanente como crecimiento en torno a cuáles son como los contenidos de los derechos que hay que proteger y cuáles son las obligaciones de los estados, y no solamente los estados, sino también de las empresas en torno a su debida diligencia y de cumplimiento. Y aquí igual yo creo que tenemos que hacer una reflexión importante, porque precisamente hoy día nos encontramos como en un momento político bien complejo a nivel global. Vemos como en distintos países, como la asunción o la ascensión de distintos regímenes de ultraderecha, como en el caso de Argentina, lo que está pasando en Perú también, y en distintos países del mundo, eh, siguen como un poco siendo bastante complejos en, en esta idea, ¿no? De que durante como, no sé, mucho tiempo durante el siglo XX pensamos de que como las conquistas asociadas a los derechos humanos, a la protección de la igualdad, del derecho a la vida, a la salud de las personas, etcétera, íbamos como como una ampliación y un crecimiento progresivo, y que el Sistema Internacional de Derechos Humanos dice, bueno, nunca podemos ser regresivos en estas interpretaciones. Lo cierto es que hoy día también como la asunción de gobiernos o de tendencias políticas que son, por ejemplo, negacionistas del cambio climático, también es un problema de derechos humanos que ha sido objeto de litigio. Y hoy día cuando vemos el ascenso de estos gobiernos de ultraderecha, también vemos que existe un proyecto, por un lado, de negacionismo al cambio climático. ¿Por qué? Porque efectivamente existen antecedentes científicos y pruebas irrefutables de que el cambio climático es producto de las consecuencias del modelo económico capitalista y de la concentración de riquezas por parte del norte global, y además también existe como este peligro de desestructuración de la institucionalidad que existe en los países, por ejemplo, en materia de cambio climático. Y no sé si supieron, pero hace un par de semanas, no sé, como el Servicio Agrícola de Argentina emitió no sé, una comunicación, no sé cómo se llama en su país, que prohibía como a los órganos públicos como hablar sobre cambio climático, extractivismo, utilizar palabras así como derechos humanos, cambio climático, extractivismo. O sea, ya nos encontramos como en situaciones políticas de prohibición de estos contenidos que son como, ni siquiera estamos hablando de nada tan como que se salga del marco como del lenguaje de la Nación Unida, del IPCC. Entonces, como que todas estas discusiones que se están dando, también hoy día están en peligro. Y es importante porque
también una cancha importante, ¿no? En que los litigios climáticos se han levantado ha sido a través de demandar a los estados por su inacción. O sea, no solamente como a proyectos determinados, sino, por ejemplo, a Bolsonaro, cuando dejó sin financiamiento muchas instituciones de protección del cambio climático o instituciones públicas asociadas, como, no sé, como a protección ambiental, se presentaron distintas demandas en su contra, litigios climáticos que finalmente fueron admitidos por la Corte Suprema. Entonces, todo este tema como de los derechos humanos y de los como litigios que podemos levantar, se puede hacer tanto como por la afectación de un proyecto en particular. No sé, pienso ahí, por estaba no sé, estaba la Paula ahí conectada, Beltrán, de Vaya las que está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, pues si hablamos sobre humedales, hoy día en el marco del cambio climático, la afectación de los humedales, hoy la inacción de los gobiernos locales respecto a la protección de los humedales, etcétera, pueden ser como aspectos que podrían ser litigables, como no solamente un proyecto en particular, como que sí en este caso se está dando, ¿no? Que es como la destrucción del humedal del Mayolafken en Villarrica, sino también como que una municipalidad no tenga como planes respecto como a cambio climático, o que un gobierno sea restrictivo en sus medidas, o que no cumpla con las NDC, que son los compromisos que los estados se obligan a cumplir por el Acuerdo de París u otros, como otras acciones también pueden ser litigables. Ya. Entonces, Manu, hola. diga, Hola. hola. Hoy tenemos dos celulares conectados. No sé. Justo estaba pensando en que ayer nos tocó ir a la municipalidad a hablar con el alcalde y ha pasado harto que en este último tiempo, por la intervención que han hecho como el sector de los humedales o las mismas curvas de nivel de las aguas, hubo como afectación hacia unas poblaciones aledañas aquí al sector que intentamos defender. Entonces, mientras estábamos conversando, nos estábamos presentando esas situaciones también, y el alcalde nos comentó, pero eso pasa como cada 20 años. Y nosotros le comentábamos que no, porque con el efecto ahora como del cambio climático, cada vez iban a ser más recurrentes, y a lo que como que él igual, como en esos comentarios como baja voz, como demostrándose como negacionista como al tema. Y nosotros igual le comentábamos que ahora más encima la municipalidad estaba empezando a implementar el plan de acción en relación al cambio climático, entonces como que esa no podía ser postura tampoco, pues, porque si ya lo estaban empezando a implementar, como que no se podía negar que las cosas habían cambiado. Y claro, como obviamente, como que nos dijo que sí, pero bien entre sí, pero no. Entonces, claro, pues si a nivel de municipalidades se da esto, me imagino que a nivel de estado, que de alguna u otra forma hay muchos más intereses en cuanto a dineros, se da mucho más fuerte. Gracias, Paula. Sí, pues precisamente como en el fondo como que todos estos conflictos que uno habitualmente como que argumenta quizás como por la protección ambiental de un determinado territorio o un determinado ecosistema, como que toda esta idea del cambio climático, eh, no una idea, no, sino esta realidad sobre el cambio climático y sobre esta realidad como de que ya existe como un avance como del sistema de derechos internacionales en vincularlo con los derechos humanos, lo que nos permite es que, por ejemplo, no sé, si determina MUNI no tiene un plan y un programa de cambio climático incumpliendo lo que dice la ley marco, uno los podría demandar o presentar recursos de protección o hacer cosas así. Y eso yo creo que es como lo interesante también. Y en el caso que les mostré, claro, pues como estaban involucrados glaciares y obviamente como los glaciares, la protección de los glaciares tiene un marco, o sea, tiene un vínculo directo con el cambio climático y con su derretimiento producto del aumento de las temperaturas. Si bien en Chile no hay una ley de glaciares, hoy día que se encuentre vigente, sí, digamos, podemos como levantar ese tipo de argumentación. Así que es como otras formas también. Y aquí igual les quería compartir ahí está, una reflexión, porque igual
Hoy día para nosotras, que somos parte del Modatima, fue un día muy difícil. Hoy día falleció un compañero, el Diego, con quien hemos compartido organización durante todo este tiempo. Él es un fundador histórico y un histórico del movimiento, con quien la última vez que estuvimos fue aquí en la Escuela de Sur de Modatima. Hoy día falleció y bueno, igual ha sido como muy, muy triste, muy difícil el día de hoy, pero también como que traje esta imagen y este recuerdo porque cuando les mostré la demanda que hicimos, y todos estos avances que hoy día tenemos en materia de derechos humanos o en derechos ambientales, que si bien son frágiles, son súper generales, son difíciles de cumplir y todas las dificultades que podemos tener, al menos existen y nos podemos agarrar de eso para dar las peleas, no se han dado como producto de la nada, sino que se han dado producto de la lucha de personas, de la organización, de la movilización, y en este caso creo que es súper importante como valorar y valorarnos como las personas que estamos acá, que estamos dando tiempo para discutir, para aprender, para organizarnos, para luchar por el agua, así que nada, como que también quería darme este momento para compartir con ustedes como este pequeño homenaje a un compañero que hoy día se nos fue, pero que junto a él y junto a muchas personas que pues, no son necesariamente del Modatima, sino de cualquier organización o de cualquier incluso persona independiente, natural, sola, que se sienta llamada como por la defensa de la naturaleza y la defensa del agua. Eh, Creo que somos las personas las que hacemos que estas conquistas se vayan dando, que estas peleas se vayan levantando y que como que estos estándares también se vayan como desarrollando. Si hoy día existe como un reconocimiento del derecho al agua o de la protección de los humedales, de los glaciares, aunque sea así muy mínimo, es porque mucha gente ha luchado por eso y yo creo que siempre es bueno recordar a las personas que están ahí dando la pelea por la naturaleza y el rol de los defensores y defensoras ambientales. Y haciendo un vínculo con eso, otra parte que también era de la clase, estamos hablando como de derechos humanos y de defensa ambiental, uno de los grupos más importantes en la defensa en la defensa de los derechos humanos son los derechos defensores y defensoras ambientales. De acuerdo a los distintos informes de organizaciones de derechos humanos, como, ay, se me olvidó el nombre, eh, Human Rights Watch, bueno, de ahí, perdón, se me olvidó mi fuente. Los defensores y defensoras ambientales son de los grupos más vulnerables en nuestro país, y en nuestra región, perdón, no en nuestro país. Y aquí quisimos traer el caso de una defensora de la naturaleza o de una defensora de los derechos humanos, que también cuando hablamos como de derechos humanos vinculados al cambio climático, vemos que los derechos a la vida también de las defensoras y defensoras de derechos humanos, muchas veces de derechos de la naturaleza, derechos ambientales, del agua, etcétera, muchas veces también se encuentra en peligro y no podemos dejar de hablar como de estándares de derechos humanos sin reconocer la protección de los derechos de las defensoras y de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces les queríamos compartir también un video de Berta Cáceres. Berta Cáceres fue ganadora del premio Goldman por su protección del río Lenca, eh, y posteriormente ella fue asesinada en su país, en Honduras, por la defensa de su territorio, por la defensa del río Lenca, y este es un video también eh, cuando ella recibió su premio y un discurso de cómo ella como mujer indígena entendía la protección de la naturaleza también como desde estos derechos humanos.
Disculpa, Manuela, no sé si soy yo por lo menos, pero no se escucha. Ah, Creo que tienes que habilitar la opción de compartir pantalla con la parte de compartir audio también. ¿y cómo hago eso? Porque Eh, tengo que compartir pantalla más... ya no- la pillé. Compartir perfecto. señal. Sí. Ya, voy. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, después de haber ganado este premio de volver a su territorio y de seguir en la defensa del río, Berta Cáceres fue asesinada por sicarios que trabajaban para la empresa, también con la aquiescencia del gobierno. Pero nosotras igual quisimos como rescatar este discurso que hizo Berta Cáceres, contarles también que, bueno, ahí Andy no está hoy día, pero ella trabajó en la demanda que se está haciendo, hoy día que se está conociendo por parte del sistema interamericano por el caso de Berta Cáceres. Si bien sus asesinos fueron condenados, esta causa todavía no se encuentra firme y ejecutoria porque la Corte Suprema desde hace años que no ha resuelto como la nulidad o la casación, no sé cómo se llamará en su país. Pero también nos parece súper interesante porque su discurso nos habla como de aspectos que habitualmente no son como, no se encuentran como en estos discursos oficiales sobre el cambio climático y que precisamente tienen que ver con la participación y los derechos políticos de los pueblos y de las comunidades indígenas, del derecho a la libre determinación y de las amenazas neocoloniales y de los derechos territoriales. Entonces, creo que es importante, ¿no? Primero identificar qué producto, digamos, como
de esta relación histórica y especial que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza, de las cuales también hablamos la semana pasada cuando su compañera, no me acuerdo el nombre, nos habló sobre la MICU que presentaron. Y donde hablamos también de la falta de consulta indígena en la ley marco de cambio climático en Chile. Vemos que hoy día a nivel global y no solamente en Chile existe distintas afectaciones a los derechos de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas y especialmente de los ecosistemas que habitan. Aquí hay una fotografía, esa fue una presentación que donde está la Andy, pero no se puso, que hicimos junto, digamos, en ese momento también estuvo Cami, que está aquí presente en el curso. Trabajamos un poco apoyando a la Machi Miaray Huichalaf, que es una mujer líder mapuche que ha estado en la defensa del río Pilmaiquén, producto de la instalación o del proyecto de la aprobación de un proyecto, una central, de una represa que es un proyecto de Statkraft, que es una empresa noruega estatal. Entonces, como Noruega y Chile son parte de la OCDE, y eso también es importante que lo estudien, porque si bien existe un sistema, que es el sistema interamericano, que tiene jurisdicción respecto a los estados, también hoy día hay como distintos tratados internacionales o pactos, hay como mecanismos sobre los cuales uno puede como activar protocolos de mediación o incluso protocolos jurisdiccionales que están como al interior de esos tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, en este caso, como Suecia y Chile pertenecen a la OCDE, presentamos una denuncia en el punto focal de la OCDE. El punto focal es como la oficina encargada como del mantenimiento como de estos estándares también al interior de los estados, y que recibe las denuncias cuando un país, por ejemplo, infringe ciertos estándares, ciertas normativas que están en la OCDE. Y aquí lo que hicimos fue como revisar los acuerdos de derechos humanos que hay en la OCDE. También tenía una dimensión climática y hacía referencia a los pueblos indígenas, y presentamos una denuncia en contra de Noruega, porque la empresa Statkraft es una empresa del gobierno de Noruega. Y la presentamos allá en Noruega. Bueno, ahí fue la Andy igual con la Machi. Las dos personas que están ahí pertenecen al pueblo inuit, y el pueblo, no, perdón, al pueblo Sami, el pueblo indígena Sami, que es como los pueblos indígenas allá son distintos como a los que habitan Latinoamérica, porque son todos rubios y rubias. Y el pueblo Sami incluso tiene una jurisprudencia muy interesante, porque también ganó una causa, no me acuerdo el nombre, se las voy a buscar para la próxima clase, en la que, bueno, porque ellos viven y ellas viven en los hielos del norte, donde existen muchos glaciares también y hielos, y andan en trineo. Y en su territorio se instaló, o estaban instalando, o había un proyecto de la construcción de muchas antenas o sea, perdón, de estos, ¿cómo se llaman estos molinos de energía, que generan energía con, se me olvidó el nombre, ya, de estos molinos gigantes que hacen energía con el viento? Eh, Lograron como acreditar y mostrar que la instalación de estos grandes molinos impedía de que pudieran realizar como sus actividades de pastoreo y de movilizarse en sus trineos, y que ello afectaba su derecho a la libre determinación como un derecho fundamental colectivo de pueblos indígenas, y ganaron la causa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque precisamente han sido también los pueblos indígenas quienes han liderado estos litigios en tribunales de derechos humanos, por producto también como de la afectación de sus derechos colectivos y su derecho a la libre determinación también. Y en ese sentido también, cuando hablamos como
respecto de ciertos reconocimientos y nos hace mucho sentido también este discurso de Berta Cáceres, porque también habla de la existencia de un modelo que no solamente nos afecta en términos de desigualdad como en las cargas ambientales, sino que también y como el cambio climático también lo ha dicho el IPCC, y como existen múltiples evidencias científicas, afecta de forma mucho más desproporcionada a quienes ya se encuentran afectados por las opresiones y por las desigualdades que existen en los sistemas. Las mujeres, mujeres indígenas, personas con discapacidades, niñeces. Entonces también como en base a, como a distintas opresiones producto del racismo, de la desigualdad, de la violencia de género, del colonialismo, que han desposeído a algunos grupos de sus territorios, que han oprimido a algunos colectivos de forma histórica, es precisamente que se levanta esta idea de esta lucha interseccional y este concepto de interseccionalidad. Y precisamente cuando hablamos de justicia climática y de justicia ambiental, tenemos que tomar en consideración de que esta idea de las luchas por la desigualdad producto del cambio climático se originan precisamente en las comunidades negras de personas afrodescendientes en Estados Unidos, que producto del huracán Katrina y de la inacción de los gobiernos del gobierno de Estados Unidos en asegurar sus derechos, comenzaron estas luchas en contra del racismo climático, en contra del racismo ambiental. Entonces, hay muchas como aspectos que hoy día se levantan como de forma que interpelan como estas concepciones más clásicas del derecho. Y hoy día tenemos que pensar que estas luchas y estos litigios climáticos no pueden olvidar como esta dimensión de género, la dimensión colonial, la dimensión racial, y además también que dentro como de cierta jurisprudencia de los tribunales ya se está avanzando como en el reconocimiento de la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza, en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces son como temas que hoy día se están avanzando en el sistema internacional de derechos humanos y que nos permiten también avanzar en esos reconocimientos. Bueno, eso era un poco lo que les quería comentar hoy. No sé si hay comentarios ahí en el chat. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, sí, ahí están hablando de lo del Diego. Nada, pues igual como hice el esfuerzo de estar con ustedes hoy día, como les decía, ha sido como un día difícil, estamos súper tristes por lo que se está viviendo, pero nada, pues igual creo que siempre nuestro mejor homenaje a las personas que ya no están y que lucharon por la naturaleza es seguir trabajando, seguir estudiando y seguir de pie, porque lo que estamos haciendo es para defender los derechos humanos, la naturaleza y es una causa justa. Así que nada, muchas gracias también por estar conectadas. Disculpen si hoy día quizá la energía estuvo un poquito más baja, pero nada, hicimos todo el esfuerzo. Encima se me quedó dormida la guagua, así que nada, muchas gracias también y nos vemos el miércoles. No sé si no tienen preguntas y mucha fuerza ahí para todos y para todos. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias, Manuela. Gracias. Descansa. Chao, Manu, gracias, como siempre.